¿Qué tal, Em? Hola Leti, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de Qué bueno. estar nuevamente en el conversatorio. Estamos en el episodio número 20 y qué Número privilegio 20. compartir este espacio Sí, contigo, qué un dicha. placer. Un espacio donde amamos el diálogo, Ujú. una mesa para pensar, reflexionar, discernir asuntos espirituales y cotidianos, temas que llegan a ser importantes en nuestras vidas. Sí, estamos en el episodio 20, ¿verdad? Quiere decir que 20. hemos estado siendo bendecidos muchas veces con muchos temas de interés, con muchos temas de importancia y también con muchos temas de bendición. Ya. Y pues el tema del día de hoy es un poco complejo. Yo siento Sí, que sí en algún es. momento en nuestras vidas todos nos hemos detenido a pensarlo porque, digo complejo porque se vuelve un desafío, una problemática Ujú. cuando las personas lo experimentan, lo viven en su vida. Y Sí, hablamos el día de hoy de las adicciones. adicciones. Un tema muy amplio que vamos a tratar de resumir lo más que podamos, pero sí esperamos poder proveer a las personas la mayor información posible sobre qué es, cómo identificarlo, cómo tratarlo y cómo mantenerse perseverantes hasta vencerlo. Ya. Y esta estructura que tú has dado, pues nos hace siempre preguntarnos, ¿no? El qué es. Sí. Y me gustaría, cuando yo estaba pensando un poquito acerca del cómo definirlo, porque es Ujú. un tema complejo, una Sí. problemática con muchas variables, como variables que influyen en su génesis, en su mantenimiento, Sí. y que eso hace que sea un desafío definirlo. Pero me gustaría como que si yo pudiera hablar de lo que he aprendido, podría definir lo que son esas conductas o sustancias Ujú. que producen alivios a corto plazo Sí. con consecuencias a largo plazo y que a pesar de las consecuencias negativas a Sí. largo plazo, la persona reitera el consumo La o la actitud, conducta. la conducta. Ajá. Sí, así es. Y es que, y vale la pena mencionar que la palabra adicción tiene una connotación negativa. Ya. O sea, sí genera un efecto negativo en la persona que está viviendo esa adicción. Y como tú dices, busca una solución temporal a un problema que se sigue extendiendo, se sigue alargando y se vuelve incontrolable. Y ahí es donde se convierte en adicción, cuando ya no tengo la potestad de detenerme por mí mismo y decir, ya no lo quiero seguir haciendo. No. Y es que, Sí. qué bueno que mencionas eso porque no, yo creo que muchas personas no inician un consumo o una conducta pensando que en algún momento Van a perder el control. van a perder el control Ujú. o se van a volver adictos, ¿no? Porque como tú dices, tiene una connotación muy negativa, ¿no? Sí. Tal vez podamos estigmatizar a la persona, juzgarla, cuando no hemos reflexionado sobre todas las variables que influyen, ¿no? Ujú. Incluso pensaba que esto no solo afecta a la persona, sino también su contexto. Y el contexto también influye Ujú. en el origen de una adicción, Es ¿no? que estamos todos conectados de alguna manera. O sea, nadie es una isla. Entonces, lo que afecta a uno, afecta al otro. A tus más cercanos. Por eso cuando estás en un proceso de adicción, genera cambios en tu conducta Ujú. y tu conducta afecta a los que están más cerca de ti En tus también. relaciones. Exactamente. Entonces, eso va en ambas direcciones. Cuando estás desarrollando un hábito bueno, Ujú. los demás también se dan cuenta y también se benefician los que están cercanos a ti. De la misma Ya. manera, cuando tienes una adicción, Ujú. puede cambiar tu actitud, puede cambiar tu optimismo, tu visión de la vida, Ujú. y eso afecta también a las personas que están a tu alrededor. Y yo creo que es importante diferenciar eh, algo que me gustaría decir con mucho cuidado. Ujú. Por favor, con mucho cuidado. La diferencia que hay entre un abuso y el abuso de una conducta, digo, y también del consumo de una sustancia y la Ujú. adicción. Ujú. Y digo esto con mucho cuidado porque no me gustaría que se tome como que,
ella está expresando una licencia para hacerlo, ¿no? Ajá, No, ok, de sino acuerdo. que hay consumos que no se vuelven adicciones, Ujú. pero sí abusos y que causan problemas, ¿no? A las personas. Y cuando tú dices que estamos conectados, que formamos parte de sistemas, Sí. nuestra familia, el trabajo, nuestras relaciones, la escuela, hablamos que de dos cosas importantes que son los factores de riesgo que van a propiciar que la persona pueda desarrollar algún consumo, alguna adicción, o también factores de protección Ujú. que pudieran, como la palabra lo dice, proteger, ¿no? Exactamente. De estas conductas que pueden ser, como le hemos mencionado ahorita, dañinas no solo para nosotros, la persona, sino también para su contexto. Y es que, aunque la adicción es un tema complejo, es un tema muy común también. Ujú. Que todos estamos expuestos a. Ya. Entonces, básicamente cuando hablamos de factores que nos exponen o de riesgo y factores de protección, estamos hablando de dos opuestos. Ujú. Cosas que podemos hacer para evitar. O cosas a las que en algún momento estamos expuestos. Ajá. Y cosas que nos ponen en una posición literalmente donde estamos muy vulnerables a caer, que son los de riesgo. Y fíjate que creo que es muy importante, o sea, a mí me gusta mucho el conversatorio porque, quieras o no, es un espacio que nos lleva como que a reflexión, pero también nos enseña a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Ujú. Cómo fuimos nosotros creados. eh, y, y que estos factores de riesgo que pueden ser, que puedan propiciar, ¿no? Como Ujú. por ejemplo la cuestión genética, genes que puedan hacer que al consumir eh, haya más tolerancia a la sustancia, Ujú. el haber estado expuesto a situaciones de violencia, la deserción escolar, porque también tiene que ver en qué etapa de la vida la persona Está siendo expuesta. está siendo como que expuesta, ¿no? El Ujú. que, Sí. no sé, en el espacio haya otras personas normalizando el consumo, Sí. o la situación, el estrés postraumático, incluso algunas enfermedades psiquiátricas o algunas situaciones emocionales o mentales que pueden ser un factor de riesgo para que la persona consuma o también se involucre en conductas que puedan generar adicción, ¿no? Sí, porque hay varios elementos. Uno de ellos es la predisposición. O Ya. sea, hay Ujú. personas que tal vez por el contexto en el que se están moviendo o tal vez por la familia en la que vienen desarrollan cierto acercamiento Ujú. a esas potencialmente adicciones, ¿no? Que se Ujú. pudieran llegar a desarrollar. Entonces sí hay un proceso de predisposición también al cual tenemos que ser cuidadosos. Y algo que mencionaste que vale mucho la pena recalcar y es algo que me gustaría que todos los que nos están viendo lo tomen en cuenta es la introspección para Ujú. nosotros poder evaluar a qué cosas estamos expuestos, los riesgos que estamos tomando y estamos enfrentando cada día Ujú. y cómo nosotros podemos desarrollar esa protección una vez habiendo identificado esos riesgos que están a nuestro alrededor. Y, y otra cosa que es muy importante en este tema es que tal vez cuando hablamos de adicciones solo pensamos en sustancias, ¿no? Ujú. Pero también hay conductas que se pueden volver adicción, ¿no? Como Es por correcto. ejemplo los videojuegos, Sí. el consumo de pornografía, Redes sociales las redes en sociales, general. es cierto. Hace poco hablábamos, por ejemplo, del TikTok, ¿no? Sí. Como, digo, tú que eres un experto en tecnología, No tal vez experto, pero más o menos. ya yo vagamente podría Sí. decir que, o sea, muy coloquialmente, incluso hace poco veía un meme que decía, ¿no? Bueno, veo un TikTok, pero ya una hora después digo, o sea, ya estoy aquí, ya llevo una hora Ya en llevas esto una hora. Sí. y es como que, no sé, yo lo voy a decir en mis palabras, el experto eres tú, ¿no? Es como si fuera creado para que tú te mantengas ahí como que atento, enganchado. Sí. Sí, Y y TikTok es un caso muy bueno que creo que vale la pena como que ampliar un poquito más porque es un ejemplo
donde podemos ver a personas que inconscientemente están perdiendo el control. El asunto es que TikTok es la segunda red social con un crecimiento más grande. O sea, ellos fueron es la segunda plataforma tecnológica que llegó a 100 millones de usuarios en unos 2 meses y medio aproximadamente. O sea, crecieron demasiado rápido. Sí, sí, sí. Entonces, el asunto aquí es que al ellos crecer tan rápido, se dan cuenta de que realmente videos cortos para mantener la atención de la persona, y luego a medida que vas haciendo scroll te van apareciendo más videos y más videos. Y algo muy importante es que la aplicación aprende de ti, o sea, detecta tus qué gustos, cosas intereses, te gustan, preferencias e intereses, basándose en la cantidad de tiempo que inviertes en un video. Si un video no te llama la atención, lo pasas inmediatamente. Claro. Si te quedas ahí varios segundos, entonces todo eso queda registrado y va aprendiendo de ti al punto en que comienza a desarrollar un perfil tuyo de cosas que te gustan, y esas cosas que te gustan generan en ti como sustancias de satisfacción en tu mente. O sea, de que me gusta esto, y le doy para abajo y me sigue gustando. Sí, realmente, pues al estar el consumo, la conducta de la cual se puede generar una adicción, pues realmente lo que hace es que sí activa los mecanismos de placer y recompensa en el cerebro, ¿no? Por eso nos hace que no solo queramos tal vez una vez, sino otras, más de una vez. Aunque también es bueno aclarar que como nosotros tenemos, ¿cómo puedo decir? Una neurofisiología diferente. Hay personas que pueden generar adicción a ciertas sustancias y otras probarlas y como que mostrar esa indiferencia, ¿no? Rechazo, sí. Incluso, por ejemplo, también en qué etapa de tu vida se dan como que estas conductas, ¿no? Es más fácil desarrollar una adicción cuando una persona es adolescente, que, no sé, tal vez en el cerebro haya como más neuroplasticidad, es cuando se aprende más rápido, que tal vez si una persona siendo adulto, no sé, prueban una sustancia, y repito, lo digo con mucho cuidado, no para que se vea como que es una licencia para hacerlo, ¿no? Tienen mucho que ver con la madurez de la persona, como tú mencionas. Y nuevamente, conocerse a sí mismo y saber cuáles son esos riesgos. Creo que, y la Biblia habla de eso, o sea, de todo huye del pecado, o sea, ni siquiera te arriesgues si sabes que es algo peligroso, ni siquiera tomes el riesgo de estar cerca, ¿sabes? Y me gusta eso que tú dices, porque en el ambiente cristiano hemos aprendido un valor que se llama la temperancia. O sea, la temperancia. Y en la temperancia nosotros hemos aprendido a usar moderadamente lo bueno y abstenernos totalmente de lo malo. Sí. Contrario a lo que en otros contextos la narrativa que permea es: usa todo con moderación, que yo siento de muchas maneras que la temperancia llega a ser como un factor de protección ante las conductas adictivas que realmente se vuelven un problema. Pero aquí hay una pregunta importante: ¿por qué? ¿Qué busca la persona al consumir o al realizar cierta conducta que se puede generar en una adicción, ¿no? Sí, ese es un tema muy importante. Porque ¿qué hace que lo mantenga? Estamos hablando del origen, el origen de una adicción. Y este es un tema muy importante porque esta generación, nuestra generación más que cualquier otra, está enfrentando muchos problemas y mucha presión y mucho estrés. Y por eso hablamos mucho de salud mental y todos estos temas que son muy importantes también. Entonces, ¿cómo se genera a lo que llamamos pues una adicción? Muchas veces está generada por un vacío, por un dolor, por un trauma, por una desesperanza, por una tristeza. Esos son los orígenes. Porque como tú dijiste, la adicción tiene algo que te hace sentir como que recompensado, como que... Aliviado. Pero a corto plazo, ¿no? Pero a corto plazo. Entonces, cuando ese efecto de alivio pasa, vuelves a la realidad y te das cuenta de que sigues en el mismo barco de la tristeza o de la depresión o de lo que sea que esté
en ese momento afectándote. Y Y- adivina qué haces. Vuelves a repetir la misma acción buscando Sí, se generar vuelve como que otra vez ese alivio, y de ahí es donde básicamente puedes perder el control. Y básicamente la palabra temperancia es control. dominio propio, ¿no? Dominio Como propio. la Biblia en algunos pasajes lo menciona. Exactamente. Me llama mucho la atención esto que tú dices porque, pues, creo que cuando tú hablas de la salud mental, Ujú. como, no sé, el estrés, las demandas, estas ideas que los medios de comunicación transmiten de que debe ser esto o Ujú. debes alcanzar este ideal y de repente las expectativas se vuelven una presión. Las expectativas que venden, por ejemplo, los medios de comunicación Sí. se vuelven una presión para una persona Sí. y que de repente podamos ir no sé, tal vez a alguna sustancia o alguna conducta para Aliviar. aliviarnos o automedicarnos, ¿no? Me llama mucho la atención esto que dices sobre la salud mental, porque, por ejemplo, y creo que asociamos, ¿no? O sea, cuando Ujú. alguien ha expresado sentirse triste, profundamente triste o deprimido, o se imagina una situación que creo que es muy común, ¿no? Ujú. Cuando alguien termina una relación sentimental, es como que vamos a hacer pijamada, vamos a comprar nieve, y Ujú. pues realmente la nieve, el dulce, tiene un efecto placentero, ¿no? Ujú. O incluso, vamos a, no sé, la persona dice, vamos a consumir alcohol, ¿no? Porque con el alcohol las penas son menos. Ujú. Y, Ujú. y, y eso se vuelve como un medicamento, una automedicina, porque Sí. no sabemos regular esas emociones que son desagradables, ¿no? Sí. Porque, pues, hemos aprendido que no hay emociones buenas ni malas, sino Ujú. algunas agradables y desagradables. Y a Ajá. veces y realmente tenemos una gran resistencia e intolerancia a vivir o a cohabitar emociones desagradables como la tristeza, el dolor, Sí. el miedo, la culpa, porque no Certidumbre. les huimos porque no sabemos qué hacer con ellas. Ujú. Y que, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, de algo, de, no sé, ante Un sueño. un sueño, Ujú. utilizamos estas conductas de riesgo Sí. como maneras de afrontar o crear soluciones, Sí. porque son como alternativas, ¿no? Ujú. Que tal vez ante un problema donde nos consideramos incapaces, pues lo tomamos como una solución. Es una medicina. Incapaces de resolver, ¿no? Sí, es una medicina, pero no alivia la enfermedad, alivia los síntomas. Ujú. O sea, básicamente la enfermedad sigue estando ahí, nada más que lo sientes menos por un momento. Sí, porque El problema no se fue, el problema claro. sigue estando ahí, la Ujú. tristeza sigue estando ahí. Simplemente estás buscando una escapatoria temporal que de alguna manera, no sé, porque también como que de alguna manera te hace creer que sí lo estás solucionando, es un espejismo. Ujú. Porque muchas personas que sufren o que hemos sufrido algún tipo de adicción, sentimos como que "Ay, es que sí va a funcionar, sí va a funcionar". Y luego nos damos cuenta de que no funcionó, Ujú. nos sentimos culpables, pero volvemos a creer que puede funcionar y lo volvemos a hacer. Ya. Entonces, el síntoma parece que se va por un momento, pero la enfermedad nunca se fue, sigue estando ahí. Y qué interesante que tú hables de la diferencia entre síntoma y la enfermedad, ¿no? Ujú. Porque creo que la adicción es como un síntoma de algo más grande que está pasando Exactamente. con nosotros mismos o en nuestro contexto, Sí. ya sea laboral, educativo, de familia, de pareja, o de, no sé, alguna situación de violencia a la que hayamos sido expuestos y de repente como que lo recordamos, nos sentimos mal y Ujú. entonces no sabemos qué hacer con esa emoción y recurrimos porque pues son conductas que causan placer y ese placer alivio, ¿no? Exactamente. Yo creo que algo que muy común que genera en nosotros, que puede generar en nosotros situaciones de riesgo o exponernos a esas situaciones de riesgo son sueños o expectativas no alcanzadas. Y lo menciono porque creo que es un caso común, porque cada uno de nosotros tiene un sueño, una expectativa de algo que quiera hacer en su trabajo o con su familia o en su casa o un viaje, lo que sea. Cada uno de nosotros desarrolla una expectativa, un sueño, algo
que lo motiva y que lo inspira. Y luego sucede que no pasa. Y entonces eso genera en nosotros tristeza, frustración, desesperanza. Hay que marcar esa palabra, desesperanza. Y eso es lo que generan entonces esa necesidad de buscar alternativas para solucionar, entre comillas, solucionar esa situación o ese dolor o esa emoción que ni es buena ni es mala, simplemente es agradable, que no queremos seguir teniendo. Y en algunos otros episodios hemos mencionado que la adicción, bueno, obviamente no hemos hablado de la adicción, pero ahora que tú mencionas que es como un síntoma de, bueno, yo, porque hiciste mucho esa diferencia, ¿no? Ajá. Pero pensé, bueno, es un síntoma de un problema más grande, donde tal vez se está buscando solucionar o afrontar. Pensaba en que, no sé, o sea, por ejemplo, tal vez alguien de los que nos están escuchando, ya se me estaba yendo la idea, tal vez alguien de los que nos está escuchando diga, sí, pues yo no tengo ningún problema, no tengo ningún trauma, tengo estabilidad, no, pues me va bien, pero aún así me gusta. O sea, ¿y qué con eso, no? Entonces, yo creo que ahí lo que nosotros tendríamos que revisar es como que nuestra vida, la relación gusto-placer, porque tal vez estamos buscando placer en un contexto o en un lugar no seguro para nosotros y que nos causa problemas. No sé, por ejemplo, yo suelo ser como que muy desesperada y muy ansiosa, ¿no? Y cuando me siento con altos niveles de energía, yo llego al trabajo y digo, no voy a poder dormir porque mi cerebro está como que todo sobre alerta, ¿no? Sí. Pero sé que si voy a correr, eso como que disminuye y tomo un baño de agua caliente y ya como que estoy más tranquila, ¿no? Porque mi problema es imperatividad. Como que, puede ser, nunca lo he visto como hiperactividad, pero sí como que ese nivel de energía alto, ¿no? Alto de energía, ok. Entonces, tal vez alguien pueda decir eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente podemos desarrollar placer con nuestros gustos, nuestros intereses, y eso nos da muchos beneficios, ¿no? Sí. Porque hablando de la adicción, es una pregunta importante a responder es esa sustancia, ¿qué buscas en esa sustancia o en esa conducta? ¿Qué beneficio ha traído para ti, no? Y esto es como que un poco controversial porque, como tú decías, tenemos una connotación muy negativa, ¿no? Por ejemplo, de repente a los adolescentes les vendemos la idea de es que es malo, pero cuando lo prueban dicen se siente muy bien. Sí. Ya claro, no es una licencia pero pensaba también, por ejemplo, en que hay un libro que se llama Ministerio sobre Salud o Consejos sobre Salud, y menciona que es importante que nosotros aprendamos a conocer cómo funciona nuestro cuerpo a fin de prevenir ciertas conductas que puedan ser dañinas para nosotros, ¿no? Porque te pueden decir, no consumas azúcar, es mala para tu salud. Pero creo que el cambio se hace más fuerte cuando tú aprendes de qué manera el efecto que tiene el azúcar en tu cuerpo y dices, por esto es que no debo yo consumirlo, ¿no? Así es. Pero tú mencionaste algo al principio y creo que vale la pena volver a retocarlo porque es muy importante. Tú dijiste, ninguna de las personas que desarrollan adicción pensaron que iban a volverse adictos a eso. O sea, empezaste con una conducta, pero nadie dijo, me voy a ser adicto a esto. No, simplemente empezaste inocentemente. Curiosidad. Puede ser por curiosidad. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, o puede ser, bueno, me siento mal en este momento, pero voy a salir de esto con esto y ya no va a pasar nunca más. Ya. Y realmente la realidad es otra, ¿no? Sí, porque pues hay muchos motivos por los cuales las personas inician tal vez el consumo, ¿no? Y así es. Te voy a contar algo. Yo cuando entré a la universidad, en mi casa no consumían café. Nunca han consumido café. Pero yo cuando entré a la universidad veía que todo el mundo consumía café. Okay.
Y yo decía, ¿por qué todo el mundo consume café? O sea, ¿qué sabe o qué se siente, no? Sí. Entonces consumí café y sí, con ¿Te gustó? azúcar sabía rico. Muy Pero bien. ¿qué crees? Fui a dar al hospital, porque me empezaron a salir como que ronchitas, ¿no? O sea, Oh, ok. alergia, y entonces ahí, Desarrollaste alergia. o sea, como que la doctora dijo, creo que tú eres alérgica a la cafeína. Ok. Entonces, o sea, la verdad, hay muchos motivos por los cuales la persona inicia un consumo o una conducta que se pueda volver una adicción. Una adicción. Los factores de riesgo, que son esas Sí. conductas que propician, nos ayudan como que a definir, y también como que a pensar en los factores de protección, ¿no? Porque tal vez quien nos esté escuchando esté con un familiar o un amigo, incluso su pareja, Ujú. y pueda entonces decir, a ver, ¿cuáles? Probablemente haya más factores de riesgo que de protección. Puede ser. Y lo que podría hacer con la familia, aparte de buscar ayuda profesional, es como que llegar la familia a ser un soporte para que los factores de protección aumenten. Sí. ¿Cuáles podrían ser algunos factores de protección? Bueno, tengo aquí un versículo que creo que se asocia bastante a esto, pero lo primero que tenemos que cuidar es nuestra mente, Ya. porque básicamente de ahí salen todas estas cosas que pueden ponernos en riesgo. ¿Qué cosas estamos pensando? ¿Qué cosas estamos escuchando? ¿Qué cosas estamos viendo? Y me llama mucho la atención lo que dice Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, esa palabra es muy importante, puro, todo lo amable, todo lo honorable. Y si hay una virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Entonces, primera protección es, tengo que proteger mi mente. Claro. Tengo que cuidar lo que estoy viendo, lo que estoy Y lo que estoy escuchando. consumiendo a través de mis sentidos, ¿no? De lo que veo, de lo que escucho. Exactamente. Incluso lo que comemos. Sí, sí, porque inclusive la comida puede ser una adicción. Ya. O sea, y por ejemplo yo no me considero adicto, pero una de las cosas con las que siempre he batallado es con mi peso. O sea, genéticamente yo soy delgado, ¿no? Pero uno de los objetivos que me puse desde hace como 4 años fue subir de peso y mantenerme. Ajá. Entonces yo como muchas veces al día. Ajá. Una persona normal generalmente come 2, 3 veces al día. Ajá. Ese es el promedio. Ya. Yo como el doble, como 6 veces. Wow. 5 o 6 veces. Entonces, o sea, es simplemente tener cuidado y entender bien, conocer nuestro cuerpo y saber bien, ok, esto que voy a hacer es noble, es puro, es amable. Todo esto, Ya. en eso meditar. Eso es una forma de protegernos también. Y también creo que es importante, como, bueno, hay factores de protección, ¿no? Como por ejemplo, desarrollar las habilidades sociales para poner ciertos límites, Amistades la disminución de positivas. conflictos en nuestra vida, el vínculos seguros, Sí. el haber tenido tal vez el haber estudiado, da también como que una herramienta. Ujú. Y también, bueno, la etapa de vida en la que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, hablando de nosotros que somos jóvenes todavía. Y, por ejemplo, también pensaba cuán importante es las relaciones que nosotros tenemos. Porque en un momento, o sea, actualmente estamos viendo en un momento en nuestra vida que hay más facilidad para estar conectados a través de las redes sociales, pero es la época en la que las personas más solas se han sentido. Ujú, es correcto, sí. Es increíble que a pesar de que estamos en un momento donde es más fácil estar conectados con nuestros amigos de España, de Australia, de Chile, Sí. de Estados Unidos, hablo de mis amigos, Ujú. las personas realmente viven un vacío, se sienten muy solas. Y sabes, creo también firmemente que Dios puede llenar ese vacío. Sí. Y también Dios puede ser un factor de protección, incluso de intervención. Así es. Porque la realidad que estamos viviendo, y eso lo vivimos específicamente en la pandemia también, es que muchas personas su única interacción durante todo el día es o con el celular o con la computadora. Pero con una persona
O sea, y lo digo porque yo trabajo de manera online también. Entonces, sé que en mi día tengo que tener algún tipo de conexión con alguien. Ya. O sea, sí estoy conectado con mis compañeros de trabajo, pero uno está en Estados Unidos, otro está en Europa, otro está aquí en México. O sea, estás en home office. Exactamente. Entonces, como que la sociedad ha empujado en esa dirección y las circunstancias también. Y sí tenemos que tener cuidado porque especialmente las personas que nos rodean pueden ser de bendición para ayudarnos a crecer. Pueden ser de ayuda si ya estamos en un problema de adicción, o también pueden ser de perjuicio si influencian negativamente en nosotros. Ya. Y cómo es importante esta conexión, y hablo, por ejemplo, de Dios, y porque estaba pensando en, por ejemplo, los 12 pasos, este programa que se creó pensando en el alcoholismo, y que pues ahorita ya tiene una aplicación en, creo que hasta más de 1000 programas. Es increíble cómo ha desarrollado, y cómo su segundo paso dice que dice algo así: llegamos a creer en un poder superior a nosotros que puede devolvernos el sano juicio. Entonces, Dios puede ayudarnos a llenar ese vacío a través del amor, de la comprensión, del perdón, nuestras conexiones, porque reconocemos que fuimos creados para tener relaciones saludables, y que incluso ahorita donde hay más herramientas para mantenernos conectados, las personas se sienten más solos, se van perdiendo ciertas habilidades sociales, ¿no? Sí. Que cuando entras en contacto al primer conflicto no lo sabes gestionar, huyes y vuelves otra vez a lo mismo, ¿no? Sí. Y algo que es muy importante es que Dios, esto es muy importante que lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios conoce nuestras necesidades, número 1, y número 2, puede traernos a personas a nuestra vida, a nuestro círculo, que puedan ayudarnos a salir de la situación en la que estamos. O sea, Dios solamente no solamente provee su paz, su amor y su seguridad y su protección, sino también nos llena de personas. Claro. O sea, la Biblia está llena de casos de personas que fueron bendecidas por causa de sus amigos, por causa de personas cercanas. El mismo Jesús dijo: "Dios, ustedes no son mis siervos, son mis amigos". Ya. Porque todo lo que he escuchado del Padre se los he dado a conocer. Me acuerdo mucho de este paralítico que cuando Jesús era seguido por muchas personas porque llamaba la atención, porque estaba compartiendo una ideología muy diferente a lo que había en esa época de preocuparse por las personas, de ayudar, y incluso de hacer milagros, de curar, y de repente esta persona paralítica dice: "Yo quiero a Jesús". Quienes lo llevaron fueron sus amigos. Sus amigos lo acercaron a Jesús. Y es increíble, ¿no? Como dices tú, que Jesús utiliza, bueno, a ciertas personas para acercarnos a Él, o incluso para conectarnos, y que puedan ser relaciones saludables finalmente para nosotros, ¿no? Y bueno, pues correcto. Hemos llegado al final. Realmente es un tema muy amplio. Si alguno de ustedes está afrontando una situación, creo que es importante buscar ayuda. Si tú eres un amigo, una amiga, un padre de familia, hay solución para esto. Sí. Es importante buscar ayuda profesional. Y bueno, no sé, ¿qué te gustaría decir para concluir, dejar en este espacio un último mensaje? Bueno, va a estar muy interesante este último mensaje, pero básicamente me gustaría mencionar varios puntitos y ya que queden ahí en nuestra mente. Número 1, Dios conoce nuestras situaciones y nos puede ayudar. Número 2, no podemos perder la esperanza de ti. Amigos, pase lo que pase, no podemos perder la esperanza de que hay una solución, de que Dios nos puede ayudar. La desesperanza es muy peligrosa. Y número 3, y es también demasiado importante, es que debemos recordar un versículo que dice que te puedes caer 7 veces, pero te tienes que volver a levantar. Yo me quedo con eso. Cuando alguien trata de hacer un cambio en una conducta adictiva, es muy importante reconocer que la falla es parte del cambio. O sea, si tú haces un cambio, va a haber fallas, y esto se llama recaídas. Y a veces las recaídas desaniman porque la persona piensa: otra vez voy a lo mismo. Y es muy importante que tú te preguntes: ¿qué fue diferente esta vez? Disminuyó el consumo, le hablé a tal persona, ¿no? Que a veces como que da miedo hablarle a ciertas personas y compartir
compartirle nuestro deseo de consumo, pero es importante que nosotros también podamos ser esa red de apoyo y conscientes que va a haber falla, pero lo importante es que nosotros miremos nuestra meta. Pueden ser pequeños pasos, pero firmes, que nos van a llevar precisamente a la abstinencia y a vivir una vida plena, esa vida plena que Cristo desea que nosotros tengamos. Bueno, pues nos despedimos, qué gusto conversar con ustedes y nos vemos próximamente en un episodio más del Conversatorio. Hasta luego.